La historia que voy a contar hoy es sobre uno de los mayores misterios no resueltos de la Segunda Guerra Mundial, una búsqueda que ha atravesado 8 décadas y continentes, involucrando a coleccionistas obsesionados, historiadores frustrados y una pregunta aparentemente simple que nadie ha logrado responder completamente. ¿Qué pasó con las insignias personales de Adolf Hitler tras su muerte en el búnker de Berlín en abril de 1945? Para entender la magnitud de este misterio, debemos retroceder en 1900 el tiempo y comprender qué eran exactamente estas insignias. Hitler, como muchos líderes autoritarios, estaba obsesionado con los símbolos de poder y estatus. Entre los años 1920 y 1945, acumuló una impresionante colección de condecoraciones, medallas e insignias, cada una representando un capítulo de su ascenso político y militar. Estaba la insignia dorada del partido nazi, reservada para los primeros 100.000 miembros, que Hitler usaba con orgullo en prácticamente todas las ocasiones públicas. También estaba la Cruz de Hierro de primera clase, que recibió durante la Primera Guerra Mundial, un símbolo de su experiencia como soldado que explotó políticamente toda su vida. Había una insignia de herido en oro, el emblema de la CSA, con decoraciones especiales creadas específicamente para él, y una variedad de otras insignias que componían su arsenal visual de legitimidad. Estos objetos no eran meras decoraciones. Para Hitler y el régimen nazi, representaban la materialización del poder, la conexión tangible entre el hombre y el mito, cuidadosamente construido por la maquinaria de propaganda de Goebbels. Cuando Hitler aparecía en público, cada insignia en su uniforme contaba una historia, reforzaba una narrativa, validaba su autoridad. Y es precisamente por eso que la desaparición de estos objetos tras su muerte se convirtió en un misterio tan fascinante y controvertido. Los últimos días de Adolf Hitler en el Führerbunker están relativamente bien documentados. Testigos presenciales, incluyendo secretarias, guardias, ayudantes militares y otros miembros del círculo íntimo, sobrevivieron para contar sus versiones de los hechos. Sabemos que Hitler se casó con Eva Braun el 29 de abril de 1945, que dictó su testamento político, que organizó meticulosamente su suicidio. Sabemos que el 30 de abril, alrededor de las 3:30 de la tarde, él y Eva Braun se retiraron a sus aposentos privados. Se oyó un disparo. Cuando los ayudantes entraron, encontraron a Hitler muerto por un disparo en la cabeza y a Eva envenenada por cianuro. Los cuerpos fueron llevados al jardín del búnker, rociados con gasolina e incinerados en un cráter causado por bombardeos, mientras la artillería soviética continuaba castigando Berlín. Pero aquí está el primer signo de interrogación en nuestra historia. ¿Qué llevaba puesto Hitler cuando murió? Los testigos coinciden en que vestía su uniforme habitual, pero cuando se trata de las insignias específicas, los relatos empiezan a divergir. Algunos mencionan la Cruz de Hierro, otros hablan de la insignia dorada del partido. Nadie hizo un inventario completo. ¿Y por qué lo harían? Berlín estaba siendo destruida, el Reich de 1000 años colapsaba, los soldados soviéticos estaban a pocos cientos de metros. ¿A quién le importarían unos pedazos de metal en un uniforme? Pero alguien se preocupó, quizás varias personas. Y ahí es donde comienza realmente nuestra búsqueda. Cuando los soviéticos finalmente tomaron el búnker el 2 de mayo de 1945, el lugar ya había sido parcialmente saqueado. Los cuerpos de Hitler y Eva Braun habían sido quemados, pero no completamente. Las tropas soviéticas encontraron restos carbonizados, incluyendo fragmentos de huesos y, crucialmente para nuestra historia, piezas de tela quemada y objetos metálicos. La operación de recuperación fue dirigida por la Smersh, la contrainteligencia soviética, e involucró una autopsia secreta de los restos. Durante décadas, los soviéticos negaron tener alguna parte del cuerpo de Hitler, creando el primer velo de misterio sobre todo el episodio. Aquí es donde la historia se divide en múltiples caminos, como un laberinto donde cada corredor lleva a más preguntas que respuestas. Sigamos el primer camino. ¿Qué tomaron realmente los soviéticos?
Documentos desclasificados en las décadas de 1990 y 2000 revelaron que la Smersh no solo recuperó restos humanos, sino también objetos personales encontrados en el búnker y sus alrededores. Los inventarios mencionan brevemente objetos de metal, fragmentos de uniforme e ítems personales, pero ¿las insignias? Nunca se mencionan específicamente. ¿Significa eso que no estaban allí o que fueron omitidas intencionalmente de los registros oficiales? Vasily Gorbushin, uno de los médicos soviéticos que participó en la autopsia de los cuerpos, fue entrevistado décadas después. Mencionó que encontraron objetos metálicos fundidos o deformados por el fuego, pero no pudo o no quiso especificar qué eran. Otros soldados soviéticos que estuvieron en el búnker en los primeros días contaron historias diferentes. Uno dijo haber visto una caja con condecoraciones que fue tomada por un oficial superior. Otro mencionó que todo lo de valor ya había sido saqueado antes de la llegada de las tropas regulares. Un tercero insistió en que las insignias fueron destruidas intencionalmente por las propias fuerzas alemanas, para evitar que se convirtieran en trofeos de guerra. Ahora sigamos el segundo camino de esta historia. Entre la muerte de Hitler y la llegada de los soviéticos, hubo una ventana de aproximadamente 48 horas en la que el búnker estuvo bajo el control de soldados alemanes y civiles desesperados tratando de escapar del cerco soviético. Durante ese caos, cualquier cosa pudo haber pasado. Martin Bormann, el secretario personal de Hitler, intentó huir de Berlín y probablemente murió en el intento, pero su cuerpo solo fue identificado definitivamente décadas después. Otros miembros del círculo íntimo lograron escapar. Algunos fueron capturados, otros se suicidaron, y algunos simplemente desaparecieron en la confusión del posguerra. Existe una teoría persistente de que Heinz Linge, el valet personal de Hitler, pudo haber retirado las insignias del cuerpo antes de la incineración. Linge era uno de los hombres más cercanos a Hitler, responsable de su guardarropa y apariencia personal. Estuvo presente en el búnker hasta el final y fue capturado por los soviéticos. Durante años de interrogatorios, proporcionó descripciones detalladas de los últimos días de Hitler, pero curiosamente hay lagunas en su testimonio sobre qué estaba exactamente en el cuerpo cuando fue quemado. Algunos investigadores argumentan que esto no es sospechoso, solo una falla natural de la memoria en circunstancias extremas. Otros creen que Linge omitió detalles a propósito, porque había guardado algunos objetos, tal vez planeando usarlos como moneda de cambio. Linge pasó 10 años en prisiones soviéticas antes de ser liberado en 1955. Regresó a Alemania Occidental, donde vivió una vida relativamente tranquila hasta su muerte en 1980. Si realmente tenía las insignias, ¿qué hizo con ellas? ¿Las vendió? ¿Las escondió? ¿Las destruyó? No hay evidencia de que intentara vender memorabilia de Hitler en el mercado negro, algo común entre exnazis necesitados en el posguerra. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, como les gusta decir a los historiadores. El tercer camino en nuestra búsqueda nos lleva al oscuro mundo del mercado negro de memorabilia nazi. En las décadas posteriores a la guerra, especialmente en los años 50 y 60, había un comercio próspero de objetos relacionados con el Tercer Reich. Veteranos aliados traían trofeos de guerra, familias alemanas vendían objetos para sobrevivir económicamente, y una red de coleccionistas y comerciantes comenzó a formarse. Dentro de este mercado siempre hubo rumores sobre la insignia de Hitler o las insignias reales del Führer ofrecidas en ventas privadas. Un caso particularmente intrigante ocurrió en 1962, cuando un comerciante suizo de antigüedades afirmó haber adquirido la insignia dorada del partido nazi que perteneció a Hitler. Presentó documentación elaborada, incluyendo supuestas cartas de autenticación y fotografías comparativas. La historia atrajo a compradores millonarios y creó un frenesí en el pequeño mundo de los coleccionistas, pero historiadores serios rápidamente desmontaron la afirmación. Los análisis metalúrgicos mostraron que la insignia era genuina de la época,
pero no había prueba concluyente de que perteneciera específicamente a Hitler. Podría haber sido de cualquiera de los primeros miembros del partido. La insignia eventualmente desapareció en una colección privada, y el comerciante suizo se negó a revelar la identidad del comprador. Este caso ilustra un problema fundamental en nuestra búsqueda. ¿Cómo pruebas que un objeto específico perteneció a Hitler? Muchas de las insignias que usaba eran productos de fabricación en masa, idénticos a cientos o miles de otros. Sí, existen registros fotográficos extensos de Hitler, y los peritos pueden examinar detalles minuciosos para identificar marcas únicas de desgaste, pequeños daños o peculiaridades. Pero eso requiere tener el objeto en la mano y compararlo meticulosamente con fotografías de alta calidad. E incluso entonces, siempre queda un elemento de duda. Exploremos ahora un cuarto camino, quizás el más perturbador. Existe la posibilidad de que las insignias nunca hayan dejado el búnker, porque simplemente fueron destruidas por el fuego. Los testigos describen que los cuerpos de Hitler y Eva fueron rociados con litros de gasolina y quemados durante horas. La temperatura de tal incendio puede alcanzar de 800 a 1000 grados Celsius en condiciones ideales. Muchos metales se funden o se deforman severamente a esas temperaturas. Una cruz de hierro, hecha de hierro fundido con detalles en plata, podría haberse fundido en una masa irreconocible. Las insignias doradas o plateadas podrían haberse reducido a gotas de metal. Anton Joachim Staller, uno de los historiadores más meticulosos sobre los últimos días de Hitler, pasó décadas investigando cada aspecto de la muerte del Führer. Entrevistó a decenas de testigos, examinó archivos soviéticos, alemanes y aliados, y reconstruyó los eventos hora por hora. Su conclusión sobre las insignias fue cautelosamente agnóstica. Argumentó que aunque es posible que algunos objetos metálicos hayan sobrevivido al fuego, la mayoría probablemente fue destruida o deformada más allá del reconocimiento. También destacó que en la confusión y el horror de aquellos días finales, lo último en la mente de cualquiera sería preservar insignias para la posteridad. Pero entonces surgen los escépticos y tienen argumentos convincentes. En 2017, un grupo de investigadores rusos reveló que durante el análisis de los restos de Hitler realizado por los soviéticos, se recuperaron varios fragmentos metálicos y se catalogaron por separado. Estos fragmentos nunca han sido exhibidos públicamente ni estudiados en profundidad por historiadores occidentales. ¿Podrían ser las insignias fundidas o deformadas? ¿O eran simplemente pedazos de cremalleras, botones u otros elementos de uniforme? Los rusos permanecieron crípticamente silenciosos sobre los detalles, perpetuando el misterio. También está la teoría de la conspiración nazi, que no podemos ignorar completamente porque ha influido en generaciones de cazadores de tesoros e investigadores aficionados. Esta teoría sugiere que en los días o semanas antes de la caída de Berlín, objetos valiosos del régimen nazi fueron evacuados sistemáticamente y escondidos en lugares secretos. El oro nazi, obras de arte robadas, documentos comprometedores y, sí, las condecoraciones personales de Hitler, habrían sido parte de este gran escondite. Las variaciones de esta teoría colocan estos tesoros en búnkeres alpinos, minas abandonadas, lagos profundos o incluso enviados a América del Sur con nazis fugitivos. Investigaciones serias han encontrado algo de verdad en estas historias. Tesoros nazis fueron realmente escondidos y algunos fueron descubiertos décadas después. Pero en cuanto a las insignias de Hitler específicamente, no hay evidencia documental de un plan para sacarlas de Berlín. Hitler permaneció en el búnker hasta el final, rechazando todas las oportunidades de escapar. Sus pertenencias personales, incluidas sus condecoraciones, se quedaron con él. La idea de que alguien emprendiera una misión especial para salvar sus insignias, mientras el propio Hitler estaba determinado a morir, parece inconsistente con lo que sabemos sobre aquellos días finales. Ahora llegamos a un giro fascinante en nuestra historia. En 1973,
un veterano estadounidense llamado John W. Thompson escribió una carta a una revista de historia militar afirmando que tenía en su posesión la Cruz de Hierro de Hitler. Thompson había servido en la ocupación de Berlín después de la guerra y afirmó haber obtenido la condecoración de un soldado soviético a cambio de cigarrillos americanos. La historia generó titulares y Thompson fue contactado por museos, coleccionistas e investigadores. Aceptó que examinaran el objeto y lo que los expertos descubrieron fue intrigante. La Cruz de Hierro era genuina, fabricada en la época correcta y con características consistentes con las usadas durante la guerra. Pero había un problema. Se otorgaron millones de cruces de hierro durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo probar que esta específica perteneció a Hitler? Thompson presentó su historia consistentemente, pasó pruebas de detector de mentiras y su narrativa sobre cómo obtuvo el objeto era plausible. Pero sin documentación irrefutable o características únicas identificables, la autenticidad permaneció en duda. Thompson eventualmente vendió la Cruz de Hierro a un coleccionista privado por una suma no revelada. Hasta hoy, permanece en alguna colección privada, y periódicamente surgen rumores sobre nuevas pruebas o análisis, pero nada concluyente ha emergido. Este caso plantea una cuestión filosófica interesante sobre nuestro misterio. Incluso si encontráramos las insignias reales de Hitler, ¿cómo podríamos estar absolutamente seguros de su autenticidad? En una era antes del ADN y análisis forenses sofisticados, ¿cómo creas una cadena de custodia inquebrantable para un objeto que pasó por múltiples manos en circunstancias caóticas? La respuesta incómoda es que tal vez no podamos, y eso agrega una capa adicional de frustración para investigadores y coleccionistas. Examinemos ahora los archivos soviéticos con más detalle, porque contienen pistas cruciales. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, una avalancha de documentos previamente secretos se puso a disposición de los investigadores occidentales. Entre esos documentos estaban los archivos de la Operación Smersh, relacionados con la investigación de la muerte de Hitler. Lo que emergió fue una historia de secreto obsesivo y desinformación deliberada. Stalin, personalmente, ordenó que el descubrimiento de los restos de Hitler se mantuviera en secreto absoluto. ¿Por qué? Las razones son complejas y están relacionadas con la política de la Guerra Fría, pero el resultado fue que durante décadas los soviéticos afirmaron oficialmente no saber el paradero de Hitler. Dentro de estos archivos desclasificados hay menciones ocasionales a objetos personales y pertenencias recuperados del búnker. En un documento particularmente detallado de mayo de 1945, un oficial de la Smersh enumera ítems encontrados en el área del jardín donde los cuerpos fueron quemados. Entre los ítems, fragmentos de tela carbonizada, botones de metal parcialmente fundidos, restos de cuero de zapatos, objetos metálicos no identificados. Estos objetos metálicos no identificados se convirtieron en el santo grial para los investigadores modernos. Todavía existen en algún archivo ruso. Fueron destruidos. ¿Fueron robados por coleccionistas durante el caos de la disolución soviética? En el año 2000, un periodista ruso llamado Pavel Morozov comenzó una investigación extensa sobre el destino de los objetos personales de Hitler. Durante 3 años, navegó por la burocracia rusa, entrevistó a exagentes de la KGB y rastreó a descendientes de oficiales soviéticos que estuvieron en Berlín. Su descubrimiento más significativo vino de una fuente inesperada. La viuda de un coronel de la Smersh admitió que su difunto esposo guardaba una pequeña caja cerrada que nunca mostró a nadie, pero que ocasionalmente mencionaba que contenía cosas de Berlín. Tras su muerte en 1987, la caja desapareció, presumiblemente tomada por uno de sus hijos adultos. Morozov intentó localizar a los hijos, pero se negaron a hablar con él. Un vecino mencionó haber visto a uno de los hijos vendiendo antigüedades en un mercado de pulgas algunos años antes. Esta historia ejemplifica perfectamente la frustración de rastrear estos objetos. Pistas prometedoras que llevan a callejones sin salida. Personas que saben algo pero se niegan a hablar,
objetos que desaparecen en colecciones privadas inaccesibles. Es como intentar armar un rompecabezas cuando no sabes cuántas piezas hay, cuáles son genuinas y cuáles son falsificaciones, y dónde está la mayoría de las piezas. También debemos considerar el papel de los aliados occidentales en este misterio. Americanos y británicos llevaron a cabo sus propias investigaciones sobre la muerte de Hitler en los meses y años posteriores a la guerra. Entrevistaron a testigos alemanes que los soviéticos no capturaron, examinaron el búnker cuando finalmente tuvieron acceso e intentaron reconstruir los eventos. En 1945, el historiador militar británico Hugh Trevor Roper fue encargado de investigar la muerte de Hitler y producir un informe oficial. Su trabajo resultó en el libro Los últimos días de Hitler, publicado en 1947 y aún considerado una de las obras más confiables sobre el tema. Trevor Roper entrevistó extensamente a los testigos disponibles, incluyendo a aquellos que estuvieron en el búnker hasta los momentos finales. En sus informes y correspondencia privada, menciona ocasionalmente la cuestión de los objetos personales de Hitler. En una carta de 1946 escribe: «Es curioso que nadie parezca saber con certeza qué pasó con las condecoraciones personales del Führer. Los testigos ofrecen descripciones vagas y contradictorias. Sospecho que algunos objetos fueron discretamente apropiados por aquellos que tuvieron la oportunidad en los momentos caóticos tras la muerte». Esta observación de Trevor Roper, hecha cuando los eventos aún estaban frescos, es reveladora. Sugiere que incluso inmediatamente después de la guerra, cuando muchos testigos aún estaban vivos y teóricamente dispuestos a cooperar con los investigadores aliados, la historia de las insignias ya estaba oscurecida por la incertidumbre y una posible ocultación deliberada. Si los investigadores no pudieron aclarar la cuestión entonces, cuando las pistas eran más frescas, ¿cuáles son las posibilidades de resolver el misterio 8 décadas después? Pero no debemos perder la esperanza por completo. La historia está llena de ejemplos de misterios de larga data, resueltos por nuevas tecnologías, descubrimientos accidentales o simplemente por la persistencia obstinada de individuos dedicados. En 2009, un equipo de arqueólogos e historiadores obtuvo permiso para realizar excavaciones limitadas en el sitio donde estuvo el búnker de Hitler. El búnker en sí fue dinamitado y cubierto por los soviéticos, y ahora hay un estacionamiento y apartamentos en el lugar. Pero las excavaciones lograron acceder a algunas áreas periféricas que no fueron completamente destruidas. El equipo encontró fragmentos, objetos cotidianos, pedazos de estructuras. Entre los hallazgos, había pequeños objetos metálicos corroídos y deformados. Los análisis preliminares sugirieron que algunos podrían ser botones de uniforme o pequeños componentes de condecoraciones, pero el estado de deterioro y fragmentación era tal que las identificaciones definitivas eran imposibles. Los objetos fueron catalogados y enviados a instalaciones de almacenamiento, donde presumiblemente permanecen esperando tecnologías futuras que puedan extraer más información de ellos. También existe la posibilidad tentadora de que las insignias estén simplemente olvidadas en alguna colección de museo o archivo, mal identificadas o no reconocidas. Los museos de todo el mundo poseen vastas colecciones de memorabilia de la Segunda Guerra Mundial, mucha de ella donada por veteranos o adquirida de diversas fuentes a lo largo de las décadas. No todo ha sido catalogado meticulosamente, especialmente los objetos considerados comunes o sin valor histórico particular. ¿Podría una cruz de hierro etiquetada simplemente como condecoración alemana Segunda Guerra Mundial estar en realidad en los cajones de un museo sin que nadie reconozca su verdadera procedencia? Esta posibilidad ha llevado a algunos investigadores dedicados a embarcarse en verdaderas peregrinaciones, visitando museos oscuros, colecciones militares regionales y archivos olvidados, examinando cada condecoración nazi con la esperanza de encontrar alguna característica reveladora. Hasta ahora, estas búsquedas no han dado resultados, pero la vastedad de la tarea significa que probablemente nunca se completará por completo.
También debemos hablar de las falsificaciones, porque son una parte significativa de esta historia. El mercado de memorabilia nazi siempre ha sido lucrativo y, por lo tanto, siempre ha atraído a falsificadores. A medida que la historia de las insignias perdidas de Hitler se hizo conocida, los falsificadores vieron una oportunidad. A lo largo de las décadas, han aparecido docenas, tal vez cientos de insignias de Hitler en el mercado, cada una con su elaborada historia de procedencia. Algunas eran falsificaciones obvias, fácilmente desenmascaradas por expertos. Otras eran mucho más sofisticadas, utilizando metales y técnicas de fabricación apropiadas de la época, creando documentación falsificada convincente. El negocio de la autenticación de memorabilia nazi se ha convertido en una profesión en sí misma, con especialistas desarrollando técnicas cada vez más sofisticadas para detectar falsificaciones. Pero esto ha creado una carrera armamentística entre autenticadores y falsificadores, cada lado mejorando constantemente sus técnicas. El resultado es que incluso los objetos autenticados por expertos respetados a veces son revelados posteriormente como falsos cuando nuevas técnicas de análisis están disponibles. Esta situación crea un problema filosófico interesante. Si incluso los expertos confiables pueden ser engañados, ¿cómo puede un coleccionista o investigador confiar en cualquier afirmación de autenticidad? La respuesta incómoda es que en el mundo de la memorabilia de alto valor, especialmente los objetos asociados con figuras históricas extremas como Hitler, siempre habrá un elemento de fe involucrado en cualquier afirmación de autenticidad. Se pueden presentar evidencias, realizar análisis, obtener opiniones de expertos, pero la certeza absoluta sigue siendo esquiva. Volviendo a nuestra búsqueda, hay un aspecto de esta historia que aún no hemos explorado completamente: el papel de las familias y descendientes de aquellos que estuvieron en el búnker. Muchas de las testigos presenciales de los últimos días de Hitler tuvieron hijos y nietos, y en algunos casos, estos descendientes heredaron objetos personales, documentos e historias familiares. A lo largo de los años, algunos descendientes han salido a la luz con revelaciones u objetos, mientras que otros han guardado silencio por miedo a asociarse con el régimen nazi o simplemente por deseo de privacidad. En 2015, la nieta de Otto Gunsche, uno de los ayudantes de campo de Hitler que estuvo presente en el búnker hasta el final, reveló que su abuelo dejó un diario personal que nunca fue publicado. El diario, según ella, contenía descripciones detalladas de los últimos días, incluyendo específicamente una entrada sobre qué pasó con las pertenencias personales de Hitler. Los historiadores se entusiasmaron con la noticia y hicieron ofertas para examinar el diario, pero la familia, tras considerarlo, decidió mantener el documento privado, citando respeto por la memoria de su abuelo y reticencia a reabrir heridas históricas. A pesar de los ruegos e incluso ofertas financieras generosas, el diario permanece inaccesible, añadiendo otra capa de frustración a nuestro misterio. A medida que llegamos al final de este viaje de 8 décadas, a través de evidencias fragmentadas, testimonios contradictorios y pistas esquivas, debemos enfrentar la posibilidad de que este misterio nunca se resuelva definitivamente. Tal vez las insignias de Hitler fueron realmente destruidas en el fuego, reducidas a gotas irreconocibles de metal fundido. Tal vez estén en alguna bóveda secreta en Rusia, parte de una colección clasificada que nunca se hará pública. Tal vez fueron vendidas hace décadas a un coleccionista millonario que las guarda en una sala secreta, conocidas solo por él. Tal vez estén mal identificadas en algún sótano de museo, esperando a alguien con ojos lo suficientemente agudos para reconocerlas. Lo que hace que esta búsqueda sea particularmente fascinante no es solo el misterio en sí, sino lo que revela sobre nuestra relación con la historia y los objetos físicos. ¿Por qué nos importan tanto estos pedazos de metal? En un nivel son solo símbolos manufacturados, sin valor intrínseco, pero en otro nivel representan conexiones tangibles con uno de los periodos más significativos y terribles de la historia humana. Sostener un objeto que Hitler tocó, usó, valoró, crea una conexión visceral con el pasado que ninguna fotografía o documento puede replicar.
Es perturbador y fascinante al mismo tiempo. La búsqueda de las insignias de Hitler continúa hoy, impulsada por una mezcla de historiadores serios tratando de completar el registro histórico, coleccionistas obsesionados con poseer piezas únicas de la historia y aventureros atraídos por el misterio en sí. Cada año trae nuevas pistas, nuevos rumores, nuevas teorías. Los archivos siguen siendo desclasificados, testigos olvidados emergen ocasionalmente, nuevas tecnologías permiten reanálisis de evidencias antiguas. La historia no está cerrada, solo en pausa, esperando el próximo capítulo. Y tal vez, solo tal vez, algún día alguien abra una caja vieja en un ático olvidado, o un investigador encuentre un documento crucial en un archivo oscuro, y finalmente tendremos nuestra respuesta. Hasta entonces el misterio perdura, un recordatorio de que incluso en la era de la información, algunos secretos logran mantenerse ocultos en las sombras de la historia.